Cuando la burla termina. Hemos estado observando cómo el Señor Jesucristo, camino al Calvario, es burlado, es escarnecido. Aún en un principio por los dos ladrones fue burlado diciéndole: bájate esa cruz, sálvate a ti mismo y de paso sálvanos a nosotros. Hemos visto también cómo las autoridades, cómo los líderes le decían: bájese de esa cruz si usted realmente es el Hijo de Dios. Cómo fue burlado ante Herodes, cómo recibió esas burlas. Y bueno, aquí vemos que en realidad la burla termina. Observe conmigo Lucas capítulo 23 y versículo 44. Nos dice la escritura en Lucas 23, 44: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Bueno, 3 horas de tinieblas sobre toda la tierra. Algunas personas al observar este pasaje dicen: ay, mira cómo son de tontos, hubo un eclipse. Pero en realidad no hay eclipses con luna llena. Entonces, en tiempo de Pascua había luna llena y esa posibilidad la descartamos. Algunas otras personas un poco más que dan una interpretación espiritualista dicen: no, es que fue Satanás y la mayor congregación de demonios estuvo ahí para mirar esta situación que estaba aconteciendo con Cristo. Bueno, esto tampoco sucedía así, porque el protagonismo entero de este tiempo y de la obra redentora de Cristo en la cruz la tiene el Padre. Así es de que más bien aquí vemos un juicio no escatológico, no era la historia del pasado presente en este momento, hace 2022 años, no, sino que más bien era un juicio soteriológico, sí, un juicio que atañía a la salvación, un juicio que tenía que ver con que Dios puso sobre el cuerpo de Cristo toda la ira, y había ira de Dios ahí por los pecados de los que ya habían creído en Cristo y de los que creerían en un tiempo posterior en el Salvador. Así es de que allí había ira. Fue puesta la ira de Dios sobre él y también sobre el cuerpo de Cristo, y se vio reflejado esto en toda la tierra. ¿Por medio de qué? Por medio de tinieblas. Vemos el obrar de tinieblas por parte de Dios, no solamente aquí, sino también en Génesis 15, lo que ustedes conocen como la plaga de las tinieblas allí en Egipto. Tan tremendas eran que se podían palpar. Así es de que aquí encontramos un juicio que atañe a la salvación, un juicio soteriológico, porque había ira y estaba la presencia misma de Dios, y había ira y juicio sobre ese ser eterno colgado en ese madero. Pero no solamente fue la única situación que vemos allí, porque en el versículo también, el 45, nos dice: y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, el velo del templo se rasgó por la mitad. Como nos dice otra porción de los evangelios que fue esto de arriba hacia abajo. Quizá los sumos sacerdotes continuaron con su trabajo pascual y religioso. Quizá ellos continuaban llevando los corderitos y esparciendo la sangre sobre ese velo. Parte de esa sangre era esparcida allí, pero el velo dejaba ver ahora el lugar santísimo. Hubo un ruido tremendo quizá de ese grueso velo que se partía de arriba hacia abajo, dejando ver el lugar santísimo ahora. Y bueno, y creo que por un milagro de Dios llegó sangre del Cordero, llegó la sangre de Cristo Jesús sobre este velo. Y este velo no soportó esa sangre. Llevaban años esparciendo sangre sobre ese velo.
gotas quizá de sangre, y había allí sangre sobre ese velo, pero cuando llega la sangre de Cristo al velo, el velo se rompe totalmente de arriba hacia abajo, y ahora el velo no soportó más, y ahora podíamos usted y yo entrar a ese lugar santísimo, no por nuestra propia sangre. Y dice también la palabra en Hebreos, escudriñelo, hermano. Dice allí que es por su propia sangre. Él no ofrecía ahora sacrificio con sangre ajena, con sangre de animales, sino que presentó Cristo su propia sangre, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Pero hay otra situación que nos dice en Mateo 27, y es que hubo un gran terremoto. Así es de que la burla termina. Por eso puse como título a esta reflexión, cuando la burla termina. Quizá se burlaban de un hombre camino a la cruz. Quizá se burlaban de un hombre que dijo ser el rey y ahora tenía un manto pero de lana, o un manto viejo puesto por Herodes. Pero ahora la burla terminaría. Ya tenemos tres situaciones. Las tinieblas. ¿Quién no teme ante tinieblas tremendas que aún se pudieran quizá palpar? ¿Quién no teme a que el velo grueso del velo se rasgó en dos? ¿Y quién no teme ahora ante un terremoto? Honestamente, querido hermano, hemos sentido quizá temblores, pero en un terremoto, ¿cómo es la situación en un terremoto? Son tremendas situaciones, difíciles, quizá dolorosas, quizá de temor y temblor. Lo contrario a la burla, lo contrario al escarnecimiento. Querido amigo, si usted ha estado caminando hacia la comedia para con Cristo, si usted piensa que Cristo es una falsedad, si usted piensa que de Cristo nos podemos burlar, no es así, querido amigo. La comedia termina. Cuando la burla termina, llegaron las tinieblas, llegó el rompimiento del velo, llegó el gran terremoto que hubo en ese momento. El texto en Mateo nos dice que fueron abiertos los sepulcros, pero como estamos estudiando Lucas no vamos a ahondar en ese tema que sería de el libro de Mateo. Pero, querido amigo, pasaron más cosas. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, Jesús muere. Jesús expiró. Jesús habla al Padre una vez más. Ya le había dicho: Padre, perdónalos. Pero ahora habla al Padre y dice: en tus manos entrego mi espíritu, y expiró. Otras traducciones mejor dicen: entregó su espíritu y murió. No estamos hablando aquí del sueño del alma. No estamos hablando aquí de una situación médica donde aparentemente murió. No, realmente y literalmente murió. Así es de que el Señor muere, y el versículo 47 dice que cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era hombre justo. Bueno, gloria a Dios por ese centurión que cree en ese momento. Un hombre que era un gentil, un hombre acostumbrado a ver a muchas personas y muchas personas en esta condición, pero ahora declara que Jesús es justo. Ahora está diciendo: este hombre, a diferencia de los miles que quizá vio crucificados, este sí era realmente justo. Versículo 48: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, mírenlo, dice la escritura que fue un espectáculo para muchos, para nosotros glorioso, para nosotros no burlesco, para nosotros ninguna comedia, totalmente serio y totalmente importante esta situación. Viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Bueno, solo el Señor sabe si estos hombres creyeron en este momento, y estas mujeres creyeron y se golpearon el pecho y se arrepintieron y vinieron a salvación también. Yo espero que sí.
Versículo 49. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Ellas ya habían creído al Señor Jesús. Algunos de sus conocidos habían creído en él, habían creído en sus palabras, habían creído en sus afirmaciones, además de esto ciertísimas, y bueno, solamente le pudieron mirar de lejos. Hoy el Señor te hace una invitación. Ven a mí, que yo no te echo fuera. Es lo que el Señor Jesús quiere de tu vida, amigo. Que vengas hoy a sus pies y entregues tu vida al Señor Jesucristo. ¿Qué dice usted? ¿Quedará el Señor en el sepulcro? Bueno, lo vamos a observar allí en el versículo 50, donde se le pone que era lo mejor para sus contradictores y bueno, ¿qué sucede con el Señor Jesucristo? Hermanos, muy buen día, bendiciones y continúen reflexionando en la palabra de Dios. Un buen día.